Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar acá, por escucharme y muchas gracias también por la invitación que me hicieron para poder platicarles desde una visión antropológica y sociocultural el tema de la salud en la actualidad. Yo soy José Pablo Camarena, director general de Bitácora Social, y me gustaría tomar estos primeros minutos para contarles de manera muy breve y muy puntual qué es lo que hacemos en Bitácora Social. Bitácora Social cumplió este año 11 años de estar llevando a cabo estudios antropológicos a profundidad con la meta de entender a las personas a partir de sus propias realidades, entendiendo sus conceptos, sus contextos, sus códigos, la forma en la que reproduce ciertas conductas, dónde están los hábitos, las prácticas, los discursos. Si me pidieran que yo sintetizara en una sola frase qué es lo que hace Bitácora Social, es entender la cotidianidad de las personas bajo sus propios significados. ¿Cómo lo logramos? A través de antropólogos profesionales que están todo el tiempo en trabajo de campo, realizando investigaciones, entendiendo diferentes fenómenos, captando el imaginario social de personas, individuos, comunidades, grupos sociales. Después esa información pasa por un equipo analítico multidisciplinario que se encarga de teorizar sobre esa información y empezar a encontrar los datos, los conocimientos, resolver los objetivos puntuales de la investigación e incluso, si nos ponemos en la parte más de mercadotecnia y publicidad, hallar estos famosos insights, estos hallazgos que nos permiten explicar o dar los porqués detrás de ciertos comportamientos, de ciertas prácticas o de ciertas nociones que están allá afuera. Y finalmente, el equipo de interpretación estratégica lo que hace es volcar todos esos conocimientos en cuestiones mucho más aplicables que tienen que ver con el mundo práctico. Mensajes, comunicación, tácticas, estrategias. Menciono esto porque la presentación que vamos a ver a continuación es el resultado y la combinación de varias investigaciones, de varios proyectos y de muchos estudios que hemos realizado en estos 11 años alrededor del tema de la salud, de la alimentación, de la nutrición, del cuidado, de cómo el mexicano toma decisiones detrás de buscar esta salud en su vida cotidiana. Incluso vamos a poder profundizar un poco en qué significa la salud en la vida diaria. Esta gran palabra, cómo se está llevando a la práctica, qué tipo de códigos encierra y qué significados se le van a estar dando. Con ello voy a empezar a compartir mi pantalla y hablemos entonces del cuidado de la salud o la salud de los cuidados, una visión antropológica. Me gusta empezar con esta fotografía porque esta fotografía es una fotografía muy antropológica. ¿Y a qué me refiero cuando digo que es una fotografía muy antropológica? Que se le pueden empezar a realizar preguntas a la imagen y la imagen te empieza a contestar. Si afinamos un poco el ojo y empezamos a ver qué hay en esta fotografía, probablemente podamos resolver algunas preguntas. ¿Por qué me gusta esta fotografía a mí en lo particular? Porque ya podemos empezar a hablar con esta fotografía del tema de la salud. Es más, si tuviéramos muy poco tiempo o si quisiéramos sintetizar esta información que les quiero dar el día de hoy, probablemente me bastaría con esta imagen para poderles contar lo que les quiero contar en esta ocasión. ¿Por qué lo digo así? Porque en esta fotografía podemos ver claramente las tres dimensiones de la salud desde una mirada antropológica. ¿Cuáles son estas tres dimensiones? La primera está detrás, en la parte derecha superior de la pantalla, en donde hay un espectacular que dice que agradecemos las becas económicas y canastas alimentarias a niños con SIDA y mujeres con cáncer. Una salud, una dimensión de la salud muy llevada al plano médico, al plano especializado, al plano de la ciencia, al plano de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al plano de lo que mi doctor cuando voy al médico me recomienda, me da la receta, me dice qué hacer, me hace un diagnóstico, la sintomatología y demás. Una salud muy volcada a esa dimensión especializada. Si recorremos un poco la mirada hacia la izquierda, tenemos el High Training Gym, el edificio que está al fondo. Es otra dimensión de la salud para el mexicano en la vida diaria, mucho más llevado a las prácticas. ¿Qué es lo que tiene que ver la cuestión de la actividad física, hoy la tendencia del mundo healthy, del mundo fitness, el High Training Gym como las prácticas asociadas a la salud en la vida cotidiana? Otra dimensión muy importante cuando ya se lleva incluso al espacio público, cómo demuestra el mexicano salud, cómo hace este performance de que es una persona que se cuida, que es saludable y que está en contacto con la vida saludable en el día a día. Y finalmente la dimensión que tenemos en primer plano, con estas señoras en pants haciendo zumba en la plaza pública. ¿Y por qué es una dimensión de la salud que es muy importante a nivel antropológico? Porque hay salud en ese espacio público ya que hay comunidad.
Y el sentido de comunidad, el tejido social, esta continuidad de vida, también es una forma de reflejar salud, de reflejar bienestar y de reflejar todo lo que tiene que ver con el día a día en términos de la actitud positiva, en términos de poder platicar con las amigas, en términos incluso de tener hábitos y rutinas que más allá del discurso médico, de las prácticas de la actividad física, tiene que ver con la sensación de comunidad, con esta idea clánica, con esta idea de poder juntarme con mis amigas todos los fines de semana y después de eso podernos ir a echar un cafecito, poder ir a platicar y así la actividad física en este caso se convierte en el gran pretexto y en el argumento detrás para poder juntarme. Ahí nosotros decimos que hay mucho bienestar en esta fotografía y mucha salud porque más allá de kilos, más allá de los posibles padecimientos que tengan estas señoras, más allá de la cuestión médica, estas personas en la fotografía están demostrando que en la vida cotidiana tienen mucha salud. ¿Por qué? Porque se están apropiando del espacio público, porque están generando lazos sociales y al mismo tiempo están pensando en pasarla bien. Recordemos que vivimos en una sociedad, en México y en Latinoamérica, en donde la indulgencia, el apapacho, el consentirse, el tener tiempo libre es una forma también muy manifiesta de poder demostrar que se tiene salud. Y entonces me gustaría, después de esta introducción, hablar de cómo se vive la salud desde una visión antropológica y desde una visión mucho más sociocultural del día a día. ¿Cómo se vive la salud para el mexicano? La salud se vive en términos de poder cumplir con lo que me toca. Esto es muy importante porque el mexicano entonces tiene una cultura de la reacción frente a la salud. Estamos reaccionando todo el tiempo, no planeamos a futuro, no tenemos esta sensación de hacer cuidados que nos permitan prevenir ciertas enfermedades, ciertos padecimientos. Al contrario, somos una sociedad que está reaccionando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ser saludable significa que puedo cumplir con lo que me toca. Más allá del discurso médico, del discurso especializado, de esta incluso idea de la integralidad, de que la salud puede ser este gran equilibrio y este bienestar detrás de tener una mente, un espíritu, un cuerpo, una forma de ver la vida sana. Ser saludable en el día a día significa cumplir con lo que me toca. ¿Y dónde vemos este cumplir con lo que me toca y esta idea reactiva frente a la salud? En la fotografía que está en el lado izquierdo de la pantalla. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes han de conocer que al principio de esta contingencia el año pasado, pues nos dijeron detrás de todo el discurso oficial, de las recomendaciones y demás, que las personas con hipertensión, las personas con diabetes, las personas con sobrepeso eran más propensas a sucumbir ante los estragos de un contagio por COVID-19. ¿Qué pasa con esta fotografía? ¿Qué pasa con la cultura del mexicano frente a este tipo de fenómenos que están sucediendo en la actualidad? Que el mexicano con toda su reacción, cuando hablamos de la hipertensión, de la diabetes, del sobrepeso en términos del COVID-19, en lugar de preguntarse por la hipertensión, la diabetes y el sobrepeso, decidimos cuidarnos más. Y esta fotografía del señor ejemplifica eso. Pues me pongo la máscara, me pongo el cubrebocas, me lavo más las manos, tengo más cuidado, pero nunca se problematizó a lo mejor el bajar de peso, a lo mejor preguntarme cómo me puedo cuidar mejor de la diabetes o incluso hablando de hipertensión, qué tipo de prácticas, qué tipo de medicinas, qué tipo de recursos tengo a la mano en términos médicos, especializados y científicos para poder hablar del tema. Al contrario, como estamos tan preocupados para poder resolver la cotidianidad, también estamos resolviendo la salud en términos muy reactivos. Y además, si a mí me preguntan, oye Pablo, ¿tú crees que desde la visión antropológica hay salud y hay bienestar en esta fotografía? Yo tendría que decir que sí. Desde una mirada antropológica, esta persona tiene trabajo, está cumpliendo con lo que le toca, está siendo un buen proveedor económico, tiene productividad. Dos, tiene este tiempo libre, tiene este break para poderse echar su cigarro. Incluso si le jugamos a la narrativa, podemos pensar que está revisando sus redes sociales, está emitiendo a lo mejor alguna opinión política, está platicando con su familia, con sus hijos, y de pronto ahí, en ese momento, nosotros desde la mirada antropológica decimos que hay mucha salud. E incluso en términos de la imagen, salud muchas veces se refleja en el verse bien. Esta cultura de la belleza tan presente en algunos sectores socioeconómicos y culturales de nuestro país, en donde proyectar el que estamos bien peinados, el que olemos bien, el que tenemos bien arregladas las uñas, incluso que usamos accesorios, es una forma de demostrarle al mundo que somos saludables, porque muchas veces la salud, desde una visión antropológica y cotidiana, también pasa por tener una actitud positiva, por tener esta idea de cómo hacemos un performance de que nos estamos sintiendo bien, a pesar de que podamos tener algún padecimiento, alguna enfermedad, o que incluso en términos médicos a lo mejor no tengamos esta salud.
Y entonces, ¿qué pasa con la enfermedad? La enfermedad no es el antónimo de la salud en la sociedad mexicana. La enfermedad es algo que se aleja. Si lo pusiéramos en un plano horizontal, no son polos opuestos la enfermedad y la salud. En ese sentido, el mexicano lo que vive cuando vive la enfermedad es cuando realmente tiene un impacto en su rutina y en sus hábitos, cuando tiene que cambiar la forma en la que está deviniendo su vida cotidiana, cuando realmente deja de poder ser productivo, incluso cuando deja de poder cumplir con algunos de los roles que tiene, por ejemplo, en casa, la administración del hogar, la proveeduría económica, cuando realmente hay un impacto que tiene que cambiar mi rutina, es donde se puede empezar a hablar de la enfermedad en la vida cotidiana en términos antropológicos. Y claro, cuando entra la enfermedad, también entra todo este mix de cuidados, de remedios, de paliativos. Pensemos en esta analogía de la caja de herramientas cuando pensamos cómo el mexicano vive la enfermedad. Tiene una caja de herramientas en donde todo va a sumar, todo se empieza a acumular, los aprendizajes, las medicinas, los remedios, el esoterismo y demás. Y entonces al mexicano, cuando le dan una nueva herramienta para esa caja, en lugar de sustituir esa nueva por otra, lo que está haciendo es acumularlas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no pasa nada mientras tengamos muchos recursos. Incluso para cuando se habla de innovación en términos de salud para el mexicano, es tener más herramientas para resolver los problemas de siempre. ¿Por qué digo esto? Porque la medicina en la vida cotidiana del mexicano no está peleada con los remedios, no está peleada con la vela, no está peleada con el hilo rojo para ponernos en la cabeza cuando nos da hipo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando de pronto nosotros, como emprendedores, como gente que quiere hacer organizaciones de la sociedad civil detrás de la salud, cuando quiere incluso ir con comunidades, con una sociedad, cuando quiere ir con un individuo a platicar del tema de la salud, tenemos que pensar en este tipo de cuestiones. El discurso médico vive en un lugar, pero cuando se habla de enfermedad, de padecimientos, se tiene que hablar también de esta caja de herramientas, de cómo no es intentar sustituir una por otra, sino más bien de cómo darle más herramientas y dentro de esas herramientas ser el top, ser la mayor prioridad y ser la que más eficiente se puede hacer para el cuidado del día a día. Incluso cuando se habla con las personas, nos tenemos que preguntar y cuestionar y reflexionar sobre estas cuestiones como de la vida digna o de dignificar la vida de las personas. No caigamos en el error y en el riesgo de pensar que por las soluciones que las personas tienen hoy a la mano no están con una salud digna, no están dignificando su vida cotidiana. Incluso pensar que tal vez las soluciones que tienen son las mejores que están a su alcance. Entonces, no cuestionar eso, sino intentar entender los códigos culturales detrás para poder tener una mejor inserción en su vida cotidiana. Y lo más importante para terminar esta diapositiva, hablando de la enfermedad, es que genera experiencias que constantemente llevan a la recomendación, genera estos procesos de sabiduría, de cómo incluso si el día de mañana yo me enfermé de algo y de repente mi hermano, mi amigo, mi vecino, la persona del trabajo tiene un padecimiento similar, yo voy a poder ser un experto en la vida cotidiana para poder acercarme a esa persona y recomendarle algo, recomendarle desde una medicina, un doctor, un cuidado, un remedio. Por eso es importante también la enfermedad, porque nos genera ciertas experiencias que nos van acumulando también saberes todo el tiempo. Y por eso la fotografía me gusta, porque sí, vivimos en un país donde de repente se me empieza a dar un poco de gripa y demás, estamos con el jugo medicinal antigripal, el jugo que es contra la diabetes, el jugo para mejorar la circulación, y de pronto la mayor competencia en este país de los multivitamínicos, de las vitaminas, del calcio, no necesariamente es otra farmacéutica u otras vitaminas u otro calcio y demás. De repente es el jugo antigripal, de repente es el cuidado de mamá, de repente es el escapulario que traemos, de repente es la bendición que nos damos en la mañana. Y en ese sentido, entender esos códigos nos va a permitir que cualquier acción que tengamos o que queramos promover en pos de una buena salud, tenemos que entender también dichos códigos. Nos van a ayudar a abrir mucho más puertas y entonces no hay que alejarlos al momento de que estamos innovando o platicando sobre la salud en el país. Y entonces, ¿qué pasa con la salud en México? Pues sí, la familia es el origen de los aprendizajes sobre la salud. Vivimos en un país donde gran sector de la población es una clase media baja, una clase media dinámica que vive en un sentido clánico. Y entonces empezar a hablar del nosotros es importante en la salud, no solo por el impacto que puede tener una enfermedad en el núcleo familiar, sino también porque muchas de las decisiones se están tomando en colectivo, se está pensando en un nosotros. Muchas decisiones de salud, de consumo, de tecnología, se están pensando por el beneficio extendido a toda la familia. Y cuando se habla de salud, muchas veces es el origen de los aprendizajes. Cómo comemos, cómo nos cuidamos,
cómo reaccionamos ante la salud es algo que se hereda, es algo que está envuelto también en tradiciones y es algo que también la familia está reforzando y está reforzando todo el tiempo. Se toman decisiones convenientes más que saludables y esto es bien interesante porque muchas veces al solucionar la vida cotidiana para darle continuidad al día a día es lo que más me conviene en este momento. Esta idea muy pragmática de estar resolviendo también pasa por la idea de la salud. Y a veces sabemos que no puede ser que no sea la decisión más saludable, pero en este momento es la más conveniente. Y en ese sentido el mexicano también sabe cuando está tomando una decisión que no es tan saludable, pero le ayuda a resolver la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, el mexicano no está esperando una pedagogía en términos de salud, no está esperando que lo eduquen en términos de salud, está esperando que le den más herramientas, que lo acompañen y que le den un seguimiento profundo cuando se habla de la salud. Y en ese sentido, la recomendación se vuelve un gran mecanismo. La recomendación familiar, la recomendación de los expertos. Y ojo, el experto no solo es el médico, el nutriólogo, la persona que está avalada por una academia o por un instituto. Muchas veces el experto puede ser mamá, el experto o la experta puede ser la señora de la tiendita, el experto puede ser mi vecino que me encontré en el supermercado y me está recomendando al ver mi carrito de súper qué llevar cuando hablamos de alimentación y de pronto también reconocer esa expertise es importante porque esa expertise de pronto también está siendo parte de las decisiones de la vida diaria de las personas. Y claro, ya tocamos la parte de la alimentación, ya hablé un poco de nutrición, ya mencioné la idea de la comida y la fotografía con el pozole, con la tostada, con los pancakes. No nos dejará mentir que la alimentación es un referente de la salud. Y ojo, la alimentación en el mexicano es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alimentación, tenemos que entender que muchas veces la alimentación es el único lugar donde el mexicano asume que tiene control de su vida cotidiana. Es el único momento, el único espacio, el único mecanismo de consumo en donde el mexicano siente que puede ejercer control. Muchas veces la alimentación también es el termómetro del bienestar de las familias. No controlamos la política, no controlamos a nuestro jefe, ahorita no podemos controlar el home office, no controlamos la tecnología, pensamos como sociedad que hay muchas cosas que se salen de nuestro control y hemos aprendido en ese sentido que la alimentación es un espacio en donde sí controlamos cosas. Un día nos preguntaron sobre la salud y la obesidad en México y nosotros creemos que además de ser un problema evidente de salud pública, también es un evidente problema de imaginario social, en donde la alimentación llena muchos de los vacíos que dejan otros tipos de categorías como pueden ser la política, como pueden ser las crisis económicas, incluso como puede ser la inseguridad en este país. Muchas veces la alimentación es el encargado de llenar esos vacíos. Y cuando hablamos de vacíos tenemos que hablar también de cómo la alimentación es origen y también es causa. Es el contenido de muchas prácticas como puede ser mamá consintiéndonos, como pueden ser las fiestas, como pueden ser estos rituales construidos de cómo se celebra en el país con la alimentación, pero también es el contenedor de ciertas prácticas. Por ejemplo, pensemos en mamá. Cuando mamá mexicana le preguntas, oye, ¿qué significa comer bien en este país? Te va a dar una cátedra sobre el plato del bien comer, te va a hablar de frutas y verduras, te va a hablar de equilibrio y de balance. Y de repente si vemos al hijo de esa mamá en el parque corriendo detrás con una bolsita de papas o con un refresco en la mano, podríamos preguntarnos, oye mamá, ¿me estás mintiendo, te estás contradiciendo o qué pasa? Tú sabes bien cuál es el discurso, porque en la práctica no lo estás llevando a cabo. Y lo que tenemos que entender es que el contexto también importa cuando se habla de alimentación. En ese ejemplo que les pongo, en el parque, el niño con su bolsita de papas y con su refresco no está viviendo la bolsita de papas y refresco como alimentación, lo está viviendo algo más parecido a un globo. Es algo en ese contexto que se lleva mucho más a la parte de entretenimiento, de diversión, de un consumo lúdico e indulgente. Entonces, como pasa por premio, como pasa por diversión, no entra dentro del discurso de la salud, de la alimentación y de la nutrición. Y finalmente, en una sociedad donde uno de los mejores valores y de las mayores cargas identitarias que tenemos es el esfuerzo, una sociedad a la que le gusta mucho el demostrar y el performance del esfuerzo más que de los resultados, cuando nos esforzamos tanto, sí buscamos en la alimentación una forma de recompensarnos, una forma de premiarnos y una manera de decir que las cosas están bien. Pensemos incluso cuando hablamos de las chelas en este país, durante la contingencia, cuando hubo desabasto de cervezas, nos empezamos a poner como locos porque no sabíamos si íbamos a poder tener cervezas. Y no era por la cerveza per se, sino por el significado detrás de la cerveza, que es el apapacho, es la forma de estar diciéndonos que las cosas van bien, es un poco premiar también el esfuerzo detrás de la alimentación.
El mexicano reconoce que su alimentación no siempre es balanceada y sus hábitos no son los más saludables. En ese sentido, el mexicano lo sabe. Podemos entablar conversaciones sobre eso porque el mexicano sí lo está reconociendo. ¿Por qué? Porque salud es familia, porque salud es trabajo, una sociedad muy volcada a la productividad, y salud también es tiempo libre. Y entonces, para terminar esta plática, me gustaría hablar de qué hemos aprendido de la covidianidad, es decir, de la contingencia en la actualidad, y también poder hablar de tendencias desde una mirada antropológica sobre la salud. ¿Qué hemos visto? Que cada vez nos volvemos más reactivos, que estamos extrapolando la categoría de los remedios, que estamos muy preocupados por esto del sistema inmune, aunque no lo entendamos, cualquier cosa que hable del sistema inmune nos llama la atención porque nos han dicho en el discurso público que lo tenemos que cuidar. Hay nuevos códigos de lo que significa ser saludable, más allá de lo healthy, más allá del medio ambiente, más allá de la vida fitness, desde el cubrebocas, desde el lavarnos las manos, desde todos estos nuevos protocolos de cuidado, se están sumando a los nuevos códigos de qué es lo saludable. Muchas veces nos estamos posicionando socialmente mediante el tipo de cuidados. Por ejemplo, hablemos de los sellos negros. Probablemente los sellos negros no han cambiado la forma en la que consumimos, pero sí es una forma de demostrar tal vez en el espacio público de cómo nos estamos cuidando. Y el miedo a la enfermedad es un miedo a dejar de ser productivo. Cuando hablamos de COVID en la clase media mexicana, estamos pensando que desde una visión sociológica, el miedo a la enfermedad no es tanto por la enfermedad per se, por el contagio, sino más bien porque nos han dicho que perdemos las posibilidades de ser productivo. Es una enfermedad que nos detiene. Y entonces, cuando hablamos de tendencias, ¿qué vemos nosotros que puede surgir pronto? Una preocupación muy ávida por la salud mental, tal vez no todavía con características científicas, médicas especializadas, pero sí se empieza a hablar de la salud mental. Un mix mucho más fuerte de herramientas para el cuidado. No estamos buscando el bienestar, sino el estar bien. ¿Cuál es la diferencia? El estar bien es del día a día, una batería que se recarga. El bienestar más bien es una zanahoria al final del camino. No somos una sociedad que pueda pensar mucho en el futuro. Entonces, el discurso de wellness más bien se tiene que convertir en el discurso del well-being, estar bien. Y no habrá cambios en la forma en la que nos alimentamos. Termino hablando de que el mexicano muchas veces cuando tiene acceso a la solución piensa que el problema está resuelto. Sí, nos compramos la caminadora, ya la tengo ahí y después se puede convertir en el perchero, pero ahora depende de mí poder solucionar las cosas. Cuando nos dijeron que la sana distancia era el mejor mecanismo para no contagiarnos, las familias tuvieron que tomar la decisión de mi mejor herramienta, que es la comunidad, también es mi mayor peligro. ¿Qué hago? Prefiero permanecer en familia. ¿Por qué? Porque salud es estar juntos. Y finalmente, estamos listos para salir. Cualquier festividad, entretenimiento y demás también es una forma de demostrar salud y el mexicano está listo y preparado para poder llevarlo a ese tipo de categorías. Con eso termino. Muchísimas gracias. Dejo de compartir mi pantalla para poderles decir que estoy muy agradecido con el espacio, para dejarles la oportunidad de que nos contacten en cualquier momento que ustedes lo desean a través de las redes y de la página de Bitácora Social. Y con eso me despido y espero verlos pronto. Cuídense mucho y estaremos en contacto. Muchas gracias.